con 3 minutos del día 4 de octubre de 2018, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las y los diputados que integran la 63ª legislatura y hecho lo anterior, informe con su resultado. 11ª sesión ordinaria, 4 de octubre de 2018. Lista de asistencia. Diputada Luz Vera Díaz. Presente. Diputada Michelle Brito Vázquez. Presente. Diputado Víctor Castro López. Presente. Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. Presente. Diputada Maya Vázquez Velázquez. Presente. Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra. Presente. Diputado José Luis Garrido Cruz. Presente. Diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi. Diputada María Félix Pluma Flores. Diputado José María Méndez Salgado. Diputado Ramiro Vivanco Chedraui. Diputada María de Lourdes Montiel Cerón. Diputado Víctor Manuel Báez López. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada Mariana Berta Mastanzo Corona. Diputada Leticia Hernández Pérez. Presente. Diputado Omar Víctor López Avendaño. Diputada Laura Yamili Flores Lozano. Diputada Irma Jordana Garay Loredo. Diputada Maribel León Cruz. Diputada María Isabel Casas Meneses. Diputada Luz Guadalupe Mandalara. Diputada Patricia Jaramillo García. Diputado Miguel Piedras Díaz. Diputada Sonia Montiel Candanera. Presente. Para efectos de asistencia. Ciudadana diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de las y los ciudadanos diputados que integran la 63ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión de los ciudadanos diputadas, diputada Patricia Jaramillo García solicita permiso a la presidencia de lo que se le concede en términos del artículo 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, que se integra de los puntos siguientes. 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de octubre de 2018. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio del decreto número 149, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 23 de agosto de 2018, y se deroga el decreto aprobado por la 62ª legislatura el 17 de agosto del año en curso, que presenta el diputado Víctor Manuel Báez López. 3. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 4. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Informe del resultado de la votación, 23 votos. De acuerdo a la votación eficaz, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2018. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2018 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la diputada Ana Berta Mastanzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Informe del resultado de la votación, 23 votos. Los que estén en contra, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
Informe del resultado de la votación. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2018 y se tiene por aprobada en los términos que se desarrollan. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Víctor Manuel Báez López proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio del decreto número 149, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 23 de agosto de 2018 y se deroga el decreto aprobado por la 62ª legislatura el 16 de agosto del año en curso. Buenos días a todos. Con el permiso de la mesa directiva, ciudadana diputada presidenta, por su venia, señoras y señores, medios de comunicación, honorable asamblea. Víctor Manuel Báez López, en mi carácter de diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en la 63ª legislatura del Congreso del Estado, respetuosamente manifiesto que con fundamento en lo establecido en los artículos 43, párrafo primero, 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 29, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, me permito formular iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio del decreto número 149 emitido por el Congreso del Estado y se deroga el diverso decreto aprobado el día 16 de agosto del año en curso, para lo cual procedo a expresar la siguiente exposición de motivos. Primero, la Ley Municipal del Estado fue aprobada el día 11 de diciembre del año 2001. Se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 20 del mismo mes y año e inició su vigencia el 15 de enero del año 2002. De conformidad con lo establecido en el artículo primero transitorio de dicho ordenamiento legal. Desde la expedición de tal ley, en su artículo 120, fracción primera, se previó el derecho de los presidentes de comunidad para asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto, en el entendido de que para tal efecto serían considerados como regidores, atento a la definición correspondiente fijada en el artículo 4 de la misma. Segundo, mediante decreto número 135, publicado en el aludido medio de difusión oficial, el día 12 de octubre del año 2015, la 61ª legislatura de este Poder Legislativo Estatal informó, entre otros, los referidos artículos 4 y 120, fracción primera de la Ley Municipal del Estado, en el sentido de suprimir el derecho al voto de los presidentes de comunidad en las sesiones de cabildo, así como la mención de que se asimilarían a regidores durante estas. Las reformas legales descritas entraron en vigor el día 1 de enero del año 2017, como se señaló en el artículo primero transitorio del decreto de mérito. Tercero, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de agosto del año en curso, el Pleno de la 62ª legislatura del Congreso del Estado aprobó la iniciativa con carácter de dictamen, con proyecto de decreto, formulada por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,
a través del cual se reformaron en esencia la definición novena del artículo 4 y la fracción primera del artículo 120, ambos de la Ley Municipal del Estado, con el propósito de otorgar nuevamente derecho a voto en las sesiones de cabildo a los presidentes de comunidad. En el mismo decreto, accesoriamente se reformó el contenido del artículo 14 del ordenamiento legal de referencia, exclusivamente por el hecho de que la fracción sexta de ese numeral, conforme a su texto entonces vigente, era contraria al principio de elección consecutiva de los integrantes de los ayuntamientos. Con relación a la entrada en vigor de las mencionadas reformas aprobadas en el artículo primero transitorio del decreto inherente originalmente, se dispuso lo siguiente. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuarto. Ahora bien, el día 16 de agosto del presente año, las referidas comisiones de asuntos municipales y de puntos constitucionales, gobernación, justicia y asuntos políticos presentaron una segunda iniciativa con carácter de dictamen, con proyecto de decreto, esta con el propósito de modificar el contenido del artículo primero transitorio del referido que fue aprobado el día 14 del mismo mes. Ello fue así porque se consideró que las reformas relativas a la definición novena del artículo 4 y a la fracción primera del artículo 120 de la Ley Municipal del Estado no debían entrar en vigor al día siguiente al de la publicación oficial del decreto respectivo, por las eventuales razones siguientes. 1. El otorgamiento del derecho de los presidentes de comunidad a votar en las sesiones de cabildo durante el actual periodo de gobierno municipal vulneraría el principio de irretroactividad de la ley. 2. Se crearían situaciones de inestabilidad política al interior de los ayuntamientos de los municipios del Estado, al producirse una reconfiguración trascendente, tanto cuantitativa como cualitativa, de la representación con capacidad decisoria al interior de tales ayuntamientos. Por tal razón, se propuso modificar el numeral transitorio en cita, de modo que el otorgamiento del derecho a voto a los presidentes de comunidad en las sesiones de cabildo sea aplicable a partir de que comiencen a ejercer sus funciones los ayuntamientos de los municipios del Estado, con la integración que se elija en el proceso electoral ordinario local siguiente, o sea, de modo que inicie su vigencia el día 1 de septiembre del año 2021. Ello fue aprobado por el Pleno de la mencionada 62ª legislatura de este Congreso local, el mismo día 16 de agosto de este año, y entró en vigor de forma inmediata por así disponerse en el correspondiente numeral transitorio. Quinta. Como resultado de lo acontecido conforme a los dos puntos inmediatos anteriores, las citadas reformas a los artículos 4 y 120, fracción primera, de la Ley Municipal Local, aprobadas el día 14 de agosto de este año, quedaron contenidas en el decreto número 149, cuyo artículo primero transitorio se asentó con las modificaciones aprobadas el día 16 del mismo mes, conforme a lo antes narrado. Dicho decreto se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 23 del citado mes de agosto de la anualidad que transcurre. Sexto, el suscrito coincide con los motivos que se expresaron a fin de facultar a los presidentes de comunidad para votar en las sesiones de cabildo, conforme al decreto respectivo, aprobado el día 14 de agosto de esta anualidad.
Al respecto, sintéticamente se tiene en consideración lo siguiente. 1. En el artículo 90, párrafo 3 de la Constitución Política del Estado, se reconoce a los presidentes de comunidad como integrantes de los ayuntamientos, es decir, como una categoría de sujetos conformantes del nivel de gobierno municipal. Ello se confirma por el hecho de que en el artículo 81, fracción segunda, inciso E, y fracción cuarta, inciso A, de la referida Constitución Política Local, se contempla la procedencia del juicio de competencia constitucional y de las acciones de constitucionalidad locales, respectivamente, facultando en la primera de tales normas a los presidentes de comunidad para promover y en general ser parte en el proceso inherente, y en la segunda de aquellas autorizando a dichos presidentes de comunidad para integrar el 25% de los municipios que es necesario para ejercitar el medio de control constitucional indicado. En el numeral 25 de la Carta Magna del Estado se dispone que los procesos de elección para renovar la titularidad de las presidencias de comunidad se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, cuyas jornadas electorales ordinariamente se celebrarán el primer domingo del mes de junio de cada 3 años, de forma simultánea a la elección para renovar la integración de los ayuntamientos, con lo que cumple en los presidentes de comunidad el requisito inherente a ser electos popular y directamente. 3. En los artículos 3 y 12, párrafo segundo de la Ley Municipal del Estado, expresamente se reconoce a los presidentes de comunidad su calidad de integrantes del ayuntamiento del municipio que corresponda, y para no dejar lugar a dudas, en la última de tales disposiciones se precisa que ese carácter es el señalado en el artículo 115 de la Constitución Política Federal. Si los presidentes de comunidad son integrantes del ayuntamiento del municipio respectivo en el Estado, es menester que en el cumplimiento de ese rol se asimilen a alguna de las categorías previstas en el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución Política Federal, o sea, a los regidores, al síndico o al presidente municipal, siendo lo factible que dicha asimilación se establezca para con los regidores, por haber antecedentes al respecto y por no haber en la esfera jurídica de estos algún aspecto en contrario. 5. Los integrantes del ayuntamiento de cualquier municipio, entre ellos los presidentes de comunidad, tratándose de Tlaxcala, deben tener un mínimo de atribuciones comunes, inherentes a su carácter de conformantes del órgano colegiado constitutivo del gobierno municipal, sin perjuicio de que el resto de sus facultades y deberes jurídicos sean distintos entre ellos, en atención a la naturaleza de sus respectivos cargos. Las atribuciones comunes de los integrantes de los cuerpos edilicios de las municipalidades del Estado deben ser aquellas esenciales para determinar conjuntamente y mediante consensos la conducción político-administrativa de la municipalidad, es decir, entre aquellas deben contemplarse las relativas a concurrir con voz y voto a las sesiones de cabildo, por ser estas en las que se emitan las decisiones aludidas. Séptimo, a referencia del expuesto en el punto anterior, al reflexionar en torno a los motivos que determinaron la emisión de decreto fechado el 16 de agosto del presente año, se advierte que los mismos no justifican la medida legislativa implementada, consistente al modificar la redacción original del artículo primero transitorio del decreto con el que se otorgó el voto en la sesión de cabildo a los presidentes de comunidad, para señalar que inicie su vigencia hasta el día 1 de septiembre del año 2021.
Lo expuesto se afirma por prevalecer las razones siguientes. Primero, es importante que el otorgamiento del derecho a votar en las sesiones de cabildo a favor de los presidentes de comunidad que actualmente se encuentran en funciones o que fueron electos para fungir en el periodo de gobierno municipal en curso, vulnere el principio constitucional de irretroactividad de la ley, así como el derecho fundamental inherente. Esto se afirma en razón de que técnicamente ningún gobernado podría válidamente decirse agraviado por el hecho de que los presidentes de comunidad tengan derecho a votar en las sesiones de cabildo o porque en general ejerzan esa prerrogativa y deber jurídico. Ciertamente, la aplicación inmediata de la reforma sustantiva en comento, en términos tanto abstractos como materiales desde una perspectiva jurídica, solo es susceptible de ser beneficiosa a quienes ostentan el cargo de presidente de comunidad, pero formalmente no agravia a nadie, y menos aún a los gobernados, como esa condición para actualizarse la eventual transgresión al principio constitucional y derecho humano señalados. En todo caso, de modo indirecto, los gobernados también podrían considerarse beneficiados de la determinación relativa a que sin mayor preámbulo los presidentes de comunidad puedan votar en las sesiones de cabildo, ya que ello les garantizará un gobierno municipal más plural y que en el seno de este tengan una representación efectiva a cargo, incluso de la primera autoridad política en las comunidades, lo que atribuye a democratizar el entorno político-social. Es decir, debe considerarse que el bien jurídicamente protegido sería la comunidad representada por el presidente de la misma, ya que los beneficios inherentes serían gestionados directamente para sus habitantes. Dos, la posibilidad de que se generen situaciones de inestabilidad política al interior de los ayuntamientos de los municipios del Estado a causa de la reconfiguración cuantitativa y cualitativa de la representación con capacidad decisoria al interior del máximo órgano de gobierno municipal, derivada del otorgamiento del derecho a voto a los presidentes de comunidad en las sesiones de cabildo, constituye una mera especulación que no debe tener al alcance de influir en las decisiones de este Congreso Estatal. Lo anterior se sostiene, puesto que la idea señalada carece de sustento en datos o información objetivos y no es aplicable a la generalidad de los municipios de esta entidad federativa. Así, en todo caso, las consecuencias fácticas de operarse en la práctica la reforma legal dirigida a dotar de voto a los presidentes de comunidad ante el Cabildo dependerán de los sistemas de pesos y contrapesos de índole político, prevalecientes o que se establezcan en cada cuerpo edilicio, lo cual es parte de la normatividad institucional de todo nivel de gobierno, en este caso el municipal. Finalmente, la posibilidad de que se suscite alguna consecuencia de hecho no puede ser justificante para que se postergue el inicio de la vigencia de una norma de carácter legal, que además, como se dijo en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al decreto aprobado el 14 de agosto de este año, tiene como propósito cesar la transgresión al derecho fundamental de igualdad, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política Federal, en relación con los diversos 115, fracción primera del mismo texto constitucional. 90, párrafo tercero de la Carta Magna del Estado y tercero y 12º párrafo segundo de la Ley Municipal Estatal. 3. Los presidentes de comunidad
tienen un carácter tridimensional, pues son integrantes del ayuntamiento conforme a las normas mencionadas en los puntos precedentes. Son representantes políticos de su comunidad y máxime que son electos popularmente y ejercen en su comunidad por delegación la función administrativa municipal, como está previsto en los artículos 4, definición novena, 116 y 117 de la Ley Municipal Local. En ese sentido, debe notarse que de origen en su calidad de representantes políticos pesan sobre ellos deberes de gestoría y o gestión social a favor de los integrantes de la comunidad respectiva, para lo cual deben acudir a solicitar los beneficios derivados de los programas y políticas públicas que implementen los diversos niveles de gobierno. Ahora bien, en esos niveles de gobierno, el inmediato al que el presidente de comunidad debe acudir, tanto por cercanía física como por la circunstancia de formar parte del mismo, es el municipal. Bajo la premisa, es claro que la circunstancia de que los presidentes de comunidad carezcan de voto ante el órgano decisorio del gobierno municipal, no obstante su calidad de munícipes, limita de forma trascendente su capacidad de gestoría ante dicho nivel básico de gobierno, ya que les impide tomar parte de manera efectiva en las decisiones relativas a la asignación de recursos financieros y materiales para sus comunidades, y porque esa carencia de voto les resta importancia formal y materialmente ante el resto del cabildo e incluso ante la administración municipal, puesto que no hay incentivos para proveer favorablemente sus peticiones. Por todo ello, es menester reivindicar la figura del presidente de comunidad, de modo que cuente con los mecanismos suficientes para gestionar los recursos que correspondan a su comunidad ante el mismo ayuntamiento y la administración pública respectiva, ya que ello constituye el núcleo básico de su acción como representante político de su conglomerado, y para ello lo indispensable es dotarlo sin dilaciones de derecho a votar en las sesiones de cabildo, por las implicaciones positivas que ello generará en su esfera jurídica y que sin duda repercutirán favorablemente en el sentido que se pretende conforme a lo argumentado. Octavo, por lo anteriormente expuesto, deberá reformarse el párrafo primero del artículo primero transitorio del mencionado decreto, número 149, a efecto de que las más recientes reformas a los artículos 4 y 120, fracción primera de la Ley Municipal del Estado, entren en vigor a la brevedad. En el mismo orden de ideas, deberá derogarse el diverso decreto aprobado el 16 de agosto de este año, por quedarse sin materia mediante la aprobación de la medida legislativa propuesta, conforme al párrafo anterior. Ahora bien, el objetivo de dar a los presidentes de comunidad la calidad de integrantes del ayuntamiento respectivo y por ende el derecho de asistir con voz y voto a las sesiones de cabildo no consistió en que constituyeran la voluntad de los regidores propiamente dichos y en su caso del síndico y o del presidente municipal. Por ende, se estima que aunque lo técnicamente correcto y democráticamente conveniente es restituir a los presidentes de comunidad el derecho a voto en mención, como previamente se ha determinado, y hacerlo sin postergación, también deben implementarse las medidas legislativas para evitar la posibilidad de distorsión al aplicarse la medida legislativa propuesta. Para
acceder al propósito indicado, debe establecerse que en los asuntos en los que para alcanzar el voto mayoritario en cierto sentido haya sido determinante el voto de presidentes de comunidad, la votación será válida solo si entre esa mayoría se halla el voto de por lo menos el 50% de los regidores, sin contar con esa porción a los referidos presidentes de comunidad. Como consecuencia de ello, deberá preverse asimismo que aunque para celebrar sesión de cabildo baste la presencia de la mayoría de los municipios, en esta debe encontrarse cuando menos la mencionada mitad de la cantidad total de regidores que integren el ayuntamiento de mérito, pues de otro modo, ante el supuesto abordado en el párrafo anterior, no habría posibilidad de que eventualmente se podría perfeccionar la votación mayoritaria. Con lo anterior, además de reivindicar a los presidentes de comunidad, otorgándoles a la brevedad el derecho a votar en las sesiones de cabildo, se fortalecerá la autoridad de los regidores en la toma de decisiones, lo cual es procedente por asistirles de forma primigenia la calidad de representantes populares de los intereses vecinales del municipio, de modo que para esclarecer entre varias posturas la que deba prevalecer se privilegie la que provenga del pueblo a través de quienes formalmente lo representan, es decir, los mencionados regidores. Por todo lo expuesto, deberá reformarse el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley Municipal del Estado, en el que se matice en los términos indicados la forma de calificar la existencia del quórum necesario para sesionar. Y habrá de adicionarse un párrafo cuarto al mismo dispositivo, con la finalidad de establecer el mecanismo para calificar la validez de la votación cuando la mayoría esté determinada por los presidentes de comunidad. Décimo, en otro tópico, debido a que hasta la fecha no se ha emitido la ley que regule las remuneraciones de los servidores públicos del Estado y sus municipios, como se ordena en el artículo 127, párrafo segundo, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de procurar la posibilidad, la probidad en ese aspecto en el ámbito del gobierno municipal, con pleno respeto a la autonomía en el manejo de la hacienda inherente y que este se efectúe con austeridad, se propone adicionar a los párrafos segundo y tercero, recorriéndose el párrafo segundo actual al artículo 40 de la Ley Municipal del Estado. Ello se plantea con el ánimo de que en las porciones normativas que se incorporen se señale que las retribuciones a que tienen derecho los municipios solo puedan variarse anualmente entre los meses de enero y marzo, que no deberán incrementarse en porcentaje superior al inflacionario, considerando el monto bruto a que ascendieran en el año inmediato anterior, sin importar la denominación que pudiera darse al concepto o prestación a adicionar, y que al establecerlas deban tomarse en consideración los lineamientos básicos establecidos en el referido artículo 127 de la Carta Magna Federal. Para dar congruencia lógica y gramatical al numeral en cita, así como para subsanar el actual error ortográfico de acentuación en la denominación del órgano de fiscalización superior, se considera pertinente también reformar su párrafo primero, como más adelante se asienta. 11. Ahora bien, dado que las proposiciones que se han planteado en los puntos anteriores de esta exposición de motivos son relativos a las atribuciones de los presidentes de comunidad en torno al funcionamiento de los ayuntamientos del municipio del Estado y a la observancia del principio de austeridad en estos. Resulta que uno de los temas de mayor relevancia
en el que todos esos aspectos confluyen es el relativo a la integración de la cuenta pública municipal y su puntual entrega ante este Congreso para efectos de fiscalización superior a cargo del órgano de fiscalización superior. Al respecto, en el artículo 28, fracción tercera de la Ley Municipal del Estado, se prevé que la falta de presentación de dicha cuenta pública municipal por más de un trimestre es causa de suspensión de los citados ayuntamientos, mientras que, correlativamente, en el diverso 34, fracción décima del mismo ordenamiento legal, se prohíbe a los citados gobiernos municipales dejar de enviar la documentación en comento a este Poder Legislativo Estatal. Asimismo, para prevenir la omisión descrita y su consecuencia sancionaria en mención en el numeral 41, fracción doceava de la misma ley, se encomienda al presidente municipal la autorización de la cuenta pública, ponerla a disposición de la persona titular de la sindicatura y verificar su puntual entrega a este poder soberano local, y al síndico municipal se le faculta para analizarla, revisarla, validarla y vigilar que sea entregada como se señala, acorde a lo dispuesto en el diverso 42, fracción quinta del ordenamiento legal aludido. Derivado de lo anterior, es de notarse que los municipios obligados a proveer en lo conducente, conforme a su ámbito competencial, a que la cuenta pública municipal sea oportunamente remitida para efectos de ser sometida a fiscalización superior, son el presidente y el síndico del ayuntamiento del que se trate. Sin embargo, en ese estado de cosas, se soslaya que conforme a lo dispuesto en el artículo 120, fracción séptima de la Ley Municipal Local, se prevé que en el ámbito interno del gobierno municipal, los presidentes de comunidad tienen el deber jurídico de remitir su cuenta pública al ayuntamiento dentro de los primeros 3 días de cada mes, junto con la documentación comprobatoria respectiva. La disposición referida presupone que los presidentes de comunidad ejercen del presupuesto del municipio los recursos financieros que corresponden a su comunidad, o que al menos reciben parte de los mismos para darles el destino que corresponda, debiendo comprobar el gasto de forma óptima, conforme a las reglas de integración de las cuentas públicas, atentos a lo que se dispone en la Ley de Fiscalización Superior del Estado y sus municipios, y los lineamientos al efecto fijados por el órgano de fiscalización superior, cuya observancia se exige en la práctica a las tesorerías municipales. Así es claro que la eventual omisión de los presidentes de comunidad, consistente en no remitir dentro del lapso legal la documentación comprobatoria del gasto inherente a los recursos financieros que reciben en su calidad de representante político del núcleo de población relativo, constituye una causa que puede retrasar la integración de la cuenta pública municipal y consecuentemente su remisión a este Congreso Estatal para la finalidad tantas veces señalada. Lo expuesto, al verificarse en la realidad, como consecuencia ocasiona notorios perjuicios a los demás sujetos inmersos en el gobierno municipal, pues al obstaculizarse la integración de la cuenta pública, el presidente municipal no se halla en condiciones de autorizarla, ni el síndico podría revisarla y validarla en su caso. Tal situación es grave, ya que al principio se dijo la no presentación de la cuenta pública municipal por más de un trimestre, inclusive es causal de suspensión del ayuntamiento. No obstante ello, en razón de que los presidentes de comunidad en realidad no participan
en el proceso tendiente a la remisión de la cuenta pública municipal al Poder Legislativo Estatal, no podrían ser sujetos de responsabilidad a causa de su omisión. Dicho estado de cosas se configura entonces como una laguna legal que debe ser integrada, y para ello lo ideal es legislar con el propósito de que ante la conducta omisa en tratamiento por parte de los presidentes de comunidad se establezca expresamente una consecuencia, y que ésta, sin constituir en sí misma una sanción, puesto que tampoco se estaría en presencia de una falta en principio irreparable, sea efectiva para culminarnos a observar el cumplimiento del deber jurídico inherente en el tiempo legalmente señalado, o en el peor de los casos, de forma lo más pronto posible. En ese sentido, se propone que se adicionen a los párrafos necesarios el mencionado artículo 120 de la Ley Municipal del Estado, en el que se disponga que el incumplimiento de lo dispuesto en la misma será causa de retención de la retribución económica a que tiene derecho el presidente de comunidad. ¿De qué se trata? Exclusivamente durante el tiempo que dure la omisión, para tener por cumplido lo conducente, será menester que la documentación exhibida cumpla las características que se señalen en la Ley de Fiscalización Superior del Estado y sus municipios, en la demás normatividad de carácter general aplicable y en los lineamientos que establezca el órgano de fiscalización superior. Ello deberá ser así, por supuesto, sin afectar los derechos de los acreedores de pensión alimenticia, de los trabajadores, ni el interés del fisco. Asimismo, por congruencia, para con lo previsto en el diverso 28, fracción tercera de la citada Ley Municipal Estatal, se plantea que la omisión del presentar oportunamente la cuenta pública de su comunidad por 2 o más veces de forma consecutiva se señale como causa de suspensión de mandato de los presidentes de comunidad, debiendo reformarse para fijar esa hipótesis la fracción tercera del numeral 29 del mismo ordenamiento legal. En mérito de todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción 1, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman la fracción tercera del artículo 29, el párrafo tercero del artículo 36 y el párrafo primero del artículo 40, y se adicionan un párrafo cuarto al artículo 36, los párrafos segundo y tercero recorriéndose al párrafo segundo actual, al artículo 40, y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 120, todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 29, 1 y primero y segundo. Tercero, por cumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones por la no presentación oportuna de la cuenta pública de su comunidad ante el ayuntamiento por 2 o más ocasiones consecutivas, tratándose de los presidentes de comunidad por abusos de autoridad o por incurrir en faltas graves a juicio del Congreso del Estado. Y cuarta, artículo 36, para celebrar una sesión de cabildo será suficiente la asistencia de la mayoría de sus integrantes, pero en cualquier caso será indispensable la presencia de por lo menos el 50% de la cantidad de regidores que legalmente correspondan al municipio de que se trate,
La inasistencia injustificada de los municipios será sancionada por el reglamento respectivo. Cuando en la votación mayoritaria de un asunto sea determinante el voto de presidentes de comunidad, dicha votación será válida solo si entre esa mayoría se haya incluido el voto de por lo menos el 50% de la cantidad de regidores correspondientes al municipio. En caso contrario, la votación se repetirá. Artículo 40. Los integrantes en funciones del ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, la cual será propuesta por el presidente municipal y aprobada por el cabildo. Las erogaciones inherentes deberán sujetarse a criterios de austeridad, equidad y proporcionalidad a la hacienda pública municipal y al trabajo desempeñado, y no afectarán la atención a las demandas sociales ni los activos del municipio. Esta disposición será vigilada por el órgano de fiscalización superior y el monto de las retribuciones podrá ser modificado por este órgano cuando lesione los intereses municipales conforme a las facultades del Congreso del Estado. Las retribuciones a que tienen derecho los municipios solo podrán variarse anualmente entre los meses de enero y marzo y no deberán incrementarse en cantidad superior al porcentaje inflacionario considerando el monto bruto a que ascendieron en el año inmediato anterior, sin importar la denominación que pudiera darse al concepto o prestación adicional. Al determinar las retribuciones de los integrantes del ayuntamiento y sus incrementos, en su caso, el cabildo deberá tomar en consideración los lineamientos básicos establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política Federal, así como lo que se disponga en su ley reglamentaria. Artículo 120. 1. El incumplimiento de lo dispuesto en la fracción séptima del párrafo anterior será causa de retención de la retribución económica a que tenga derecho el presidente de comunidad, conforme a lo previsto en el artículo 40 de esta ley. La medida indicada en el párrafo anterior será ordenada por el cabildo o, en su caso, por el presidente municipal. Tendrá efectos exclusivamente durante el tiempo que dure el incumplimiento y al aplicarse no se afectarán los derechos de los acreedores de pensión alimenticia ni el interés del fisco. Para tener por cumplido el deber jurídico de referencia, el presidente de comunidad exhibirá o remitirá a quien corresponda por el medio que resulte idóneo la documentación pertinente, la cual deberá cumplir las características que se señalen en la Ley de Fiscalización Superior del Estado y sus municipios. En la demás normatividad de carácter general aplicable y en los lineamientos que establezca el órgano de fiscalización superior. Artículo 2. Con fundamento en lo establecido en los preceptos invocados en el artículo anterior, se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio del decreto número 149, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el día 14 de agosto del año 2018, por el que se reforman la definición novena del artículo cuarto, del artículo 14 y la fracción primera del artículo 120, todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2019, debiéndose publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. Con fundamento en lo establecido en los preceptos invocados en el artículo primero
del presente, se deroga el decreto aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el día 16 de agosto del año 2008, a través del cual se modificó lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto emitido el día 14 de agosto del año 2018, por el que se reforma la definición novena del artículo 4, el artículo 14 y la fracción primera del artículo 120, todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo único, se deroga. Transitorios, artículo primero, se deroga. Artículo segundo, se deroga. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2019. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a 4 de octubre del año 2018. Es cuanto, señora Presidenta. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Contamos con la presencia de los alumnos del quinto y séptimo semestre de la Facultad de Agrobiología de la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como la maestra María de Lourdes Blanca Nieto Pérez, quien los acompaña. Sean bienvenidos todos ustedes. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia recibida para este día 4 de octubre de 2018. Oficio que dirige la licenciada María Cruz Cortés Ornelas, magistrada de la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el informe de actividades realizadas durante el mes de septiembre del año 2018. Oficio que dirige el licenciado Vladimir Sainz Flores, presidente municipal de Tepeyanco, a través del cual remite la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el licenciado Daniel Martínez Serrano, presidente municipal de Tenancingo, a través del cual remite la tabla de valores y planos sectorizados 2019. Oficio que dirige José Macías González, presidente municipal de Atlangatepec, a través del cual solicita la devolución de las facturas originales y la notificación del acuerdo de la solicitud de baja de bienes inmuebles y parque vehicular. Oficio que dirigen los regidores primer, segunda, tercer, cuarto, quinto y sexto del municipio de Chaltoca, a través del cual solicitan la intervención en efecto de que el presidente municipal convoque a sesión ordinaria de Cabildo. Oficio que dirigen los presidentes de comunidad de San Francisco Sarabia, El Mirador, Alfonso Estepe, Gustavo Díaz Ordaz, San Felipe Sultepec, San Antonio Mazapa, San Marcos Huaquilpan, Santa Isabel Mixtitlán, San Mateo Actipan, La Soledad, Santiago Coahuila, a San Cristóbal Zacacalco, pertenecientes al municipio de Calpulalpan, a través del cual solicitan a esta soberanía la destitución del presidente municipal. Oficio que dirige el licenciado Alejandro Galicia Lara, secretario de juzgado, a través del cual informa que queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida. Escrito que dirigen el presidente municipal, el presidente de comunidad de Coahuizmatlac, del municipio de Chautempan, así como el director y el presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, a través del cual solicitan un punto de acuerdo para que se revoque el derecho número 90, de fecha 13 de octubre de 2009, en el cual se autoriza al ayuntamiento del municipio de Chautempan ejercer actos de dominio de la parcela 24-Z-OP-1 y en su lugar se emita un decreto nuevo en el cual se autorice la donación de la parcela
24-ZOP-1 a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Escrito que dirige José María López Cruz, Fortunato Hernández Hernández, Lucino Hernández Hernández, Juan Hernández Castillo, Ocotlán Rojas Benítez y Delfino Hernández Hernández, a través del cual solicitan se les informe el sentido del dictamen que recaiga dentro del expediente 80-2000, derivado de la sentencia dictada dentro de las actuaciones del juicio de amparo promovido por los suscritos. Escrito que dirigen ciudadanos del municipio de Ixtenco, a través del cual solicitan que no se reinstale el ciudadano Miguel Ángel Caballero Yonca como presidente de la localidad. Escrito que dirigen ciudadanos de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chautempan, al licenciado José Aarón Pérez Caro, secretario de Gobierno del Ejecutivo del Estado, a través del cual le solicitan la intervención para dar solución definitiva al conflicto político-social que impera en la comunidad de Guadalupe Ixcotla. Escrito que dirige José Juan Carrasco Romano, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala, a través del cual solicita copia del escrito enviado al Congreso del Estado el 26 de septiembre de 2018, signado por el licenciado en Educación Física Ernesto Hernández Avendaño. Escrito que dirigen ciudadanos del municipio de Chautempan, a través del cual solicitan se repruebe la cuenta pública durante el tiempo en que se haya desempeñado Norma Sánchez Tepetla como tesorera del municipio de Chautempan. Escrito que dirige Luis Carlos Cuautle Coamaxi, a través del cual presenta iniciativa de reforma a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala. Escrito que dirigen Marco Antonio Mendieta Azcaxi, Agustín Corona Calvario y Guillermo Senguaxi Granados, a través del cual remite iniciativa de ley que garantiza el derecho a la movilidad en el Estado de Tlaxcala. Circular que dirige al diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite el bando solemne por el que se hace saber que el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo es el gobernador electo para el periodo comprendido del día 1 de octubre del año 2018 al día 30 de septiembre del año 2024. Circular que dirige el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual informa que se aperturaron los trabajos legislativos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional del 54ª legislatura. ¿Es cuándo? De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirige la magistrada de la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese a su expediente. Del oficio que dirige el presidente municipal de Tepeyaco, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su trámite correspondiente. Del oficio que dirige el presidente municipal de Tenancingo, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su trámite correspondiente. De los oficios que dirige el presidente municipal de Tlancatepec, se ordena a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria de respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirigen los regidores del municipio de Xatocan, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del oficio que dirigen los diversos presidentes de comunidad del municipio de Calpulalpan, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el secretario de Juzgado, túrnese a la Comisión Unidas de Finanzas y Fiscalización y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige el presidente municipal, el presidente de comunidad de Cuauhxmatlán, del municipio de Chautempan, el director y el presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige José María López Cruz y demás ciudadanos, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención.
Del escrito que dirigen ciudadanos del municipio de Ixtenco, túrnese a su expediente parlamentario. Del escrito que dirigen ciudadanos de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Xautempan, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del escrito que dirige el estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, se ordena la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria de respuesta a lo solicitado. Del escrito que dirigen ciudadanos del municipio de Xautempan, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. De la iniciativa presentada por Luis Carlos Pautle Guamaxi, túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De la iniciativa presentada por Marco Antonio Mendieta Ataxi, Agustín Corona Calvario y Guillermo Shelhuatzi Granados, túrnese a las Comisiones Unidas de Movilidad, Comunicaciones y Transporte y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De la circular que dirige el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos en relación a bando solemne, se ordena a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria acuse de recibido y enterada esta soberanía. De la circular que dirige el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, se tiene por recibir. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los y las diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Leticia Hernández Pérez. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, a las personas que nos honran con su presencia. Hago uso de esta tribuna para referirme a los lamentables acontecimientos ocurridos el día jueves 26 de septiembre en la Escuela Secundaria General Eres de Nacosari de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, en donde el joven Aldo Yamil, de 12 años de edad, resultó gravemente lesionado por agresiones de sus compañeros del tercer grado de la misma institución. Muy lamentable que este tipo de actos estén ocurriendo en instituciones donde se supone que a los alumnos se les imparten valores, además de que la convivencia sana y pacífica es una de las prioridades que surgen con la reforma en materia educativa. Es por lo anterior que debemos hacernos una pregunta: ¿qué estaban haciendo los directivos de la institución, los maestros y el personal de apoyo en el momento en que este acontecimiento ocurría? Es por lo anterior que desde esta tribuna exigimos a las autoridades educativas se dé todas las facilidades y coadyuven en la investigación de los hechos ocurridos. Se sancionen a quienes resulten responsables directos o indirectos de dichos actos. Se garantice la seguridad de los niños, de las niñas y de todos los grados para que este tipo de acontecimientos no se repitan. A las autoridades ministeriales se investigue a fondo y se fijen las responsabilidades legales que correspondan. Y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que intervenga a fin de coadyuvar en la investigación de estos hechos. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Mariana Berta Mastranzo Corona. Con el permiso de la mesa, a la ciudadana presidenta de la mesa directiva de la honorable asamblea de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado, a todos los medios de comunicación y personas que nos acompañan. La diputada Mariana Berta Mastranzo Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con fundamento en el artículo 108, fracción sexta del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, emito el siguiente posicionamiento. La corrupción, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es
en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico y de otra índole de sus gestores. En nuestro país se han dado a conocer actos de corrupción, los cuales son una de las principales causas de desigualdad social. Los pobres más pobres y los políticos corruptos más ricos. La realidad de nuestro país, y precisamente es la que hay que cambiar, consiste en que los funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, han perdido desde hace muchos años, y si no es que hasta décadas, lo que llamamos una verdadera vocación de servicio, y también la pérdida de la aplicación de los principios y objetivos fundamentales que dieron vida a los partidos políticos. De esto resulta que todo se convierte en un negocio y vemos cómo muchos candidatos intervienen e invierten sin medida en sus campañas políticas para posteriormente recuperar y duplicar su inversión, eso sí, del propio presupuesto de ingresos. La búsqueda y la llegada a los cargos públicos se ha convertido también en un cambio automático de estatus económico y social de los corruptos, los que no tienen esa verdadera vocación de servicio. En México tenemos claros ejemplos de corrupción y de impunidad, gobernadores y presidentes municipales, casos por todos conocidos, que se han convertido en noticias nacionales por su enriquecimiento ilícito y también de servidores públicos federales. Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 63ª legislatura, decimos no a la corrupción y la impunidad. Estaremos pendientes de la aplicación de los recursos públicos en el ámbito municipal y estatal. También nos unimos a las acciones que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión está realizando en contra de la corrupción y la impunidad. A la Cámara de Senadores y Diputados les solicitamos que dentro del ámbito de su competencia den seguimiento y hagan que se aplique la ley en todos los casos de corrupción que existen en los gobiernos de los estados y del propio gobierno de la República. En Morena no estamos a favor de la corrupción y la impunidad. En Morena buscaremos junto a nuestro presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación del país. ¿Es cuántos, compañeros diputados y diputadas? Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Luz Guadalupe Macana. Gracias, señora presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que hoy nos acompaña, muy buen día. Acudo ante esta tribuna en términos de los artículos 26, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 108, fracción sexta, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, a efecto de emitir un posicionamiento a nombre del Instituto Político respecto a un tema de suma importancia. Se estará hablando de este y concretando en los tiempos venideros, como es el Acuerdo Nacional por la Educación, previsto como un tema fundamental del gobierno de transición encabezado por el presidente electo de México, quien ha citado en múltiples ocasiones el hecho de que la llamada reforma educativa será aprobada para dar paso a un acuerdo nacional por la educación. Este concepto posee una amplia expectativa, en lo que resultará un preámbulo para el próximo gobierno federal. Por tanto, se han programado foros en toda la República Mexicana. A Tlaxcala le correspondió el día 29 de septiembre, ya pasado, evento en el que todos los entes comprometidos con la educación, como la sociedad civil, pero principalmente el gremio magisterial, siempre comprometido con la educación de la niñez tlaxcalteca.
participaron con cientos de propuestas, mismas que esperamos sean consideradas, tomadas en cuenta para las próximas acciones que implementará el Gobierno federal. Desde este espacio, pido a esta soberanía externemos un amplio reconocimiento a las y los trabajadores de la educación de Tlaxcala por su amplia disposición para ser actores en lo que deberá y se verá ser consolidado el nuevo sistema educativo, quienes a pesar de las circunstancias han hecho de su trabajo lo mejor de su vida profesional. En tanto, compañeros trabajadores, los exhorto a seguir trabajando como hasta hoy, con entrega y dedicación, pues los retos que hoy la educación presenta en México son mayores. Este Congreso, como la máxima representación de la soberanía popular, estamos obligados a ser coadyuvantes en el mejoramiento de la educación, con mayores presupuestos, leyes que garanticen el acceso gratuito a la educación, mejor infraestructura, mejor conectividad, una profesionalización continua y mayor conectividad, garantizando mejores salarios y prestaciones, así como un derecho laboral para los compañeros trabajadores de la educación que sea efectivo. Lo anterior tendrá como resultado una educación de calidad, equidad e inclusión para las futuras generaciones de tlaxcaltecas. Compañeros, dejemos de ser espectadores, participemos en la construcción de un mejor futuro para Tlaxcala. Es cuanto. En vista de que ninguna diputada o diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 4 de octubre de 2018, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 9 de octubre de 2018 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muchas gracias.